un estudiante de grado puede describir algo nuevo y lo único que necesita a nivel de medios es un ordenador y una conexión a internet. Cuando hablamos de la investigación en España, creo que en general no nos valoramos lo suficiente. ¿Se pueden identificar revistas predatorias? Claro que sí. La revista Actualidad Médica es una joya de la corona. Es una revista estupendísima para iniciarse en la investigación. Los mejores tejidos artificiales son los tejidos biomiméticos. Hay que mejorar que la ciencia tenga una utilidad, aunque sea a largo plazo. En la universidad tienes que mezclarte, tienes que hablar con compañeros, con los que están por encima tuya. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Revista Conamo, la revista hecha por y para estudiantes. Hoy tenemos con nosotros como invitado a Miguel Ángel Martín Piedra, profesor titular de la Universidad de Granada, doctor en medicina, ganador de varios premios nacionales a la excelencia académica a la excelencia en el rendimiento académico, investigador en la área de histología e ingeniería visual, ¿no? Efectivamente, muchísimas gracias por tu presentación, Miguel Ángel. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un placer y por supuesto un orgullo estar aquí. Lo primero que tengo que hacer es daros las gracias por haberme invitado. Y a nosotros a ti por haber venido. Bueno, ¿qué le parece si para empezar nos cuenta un poco sobre usted? ¿Cómo empezó en la área biomédica y cómo acabó investigando en histología? Bueno, pues creo que es buena pregunta de inicio. Yo empecé en el área biomédica, pues supongo que un poco como todo. Empecé antes de entrar en una carrera de ciencia, digamos un poco de la salud. Yo concretamente empecé la carrera de odontología y antes de entrar en una carrera de este tipo yo creo que lo que te mueve un poco es una motivación de, pues preferentemente curar, hacer un servicio a la comunidad. Todas las profesiones hacen un servicio a la comunidad, concretamente la ciencia de la salud, la vocación principal es curar y esto es lo que me atrajo a este mundo. Sin embargo, luego fui descubriendo otras vocaciones dentro de las ciencias de la salud y efectivamente poco a poco me fui interesando por las áreas biomédicas que pertenecen más a lo que llamamos las ciencias básicas. Me empezó a seducir un poco todo lo que son pues la microbiología, la anatomía, la histología, a la que me dedico profesionalmente, porque entendí que era la base de todo. O sea, entendí que todas las ciencias aplicadas, todas están basadas en lo que, valga la redundancia, llamamos ciencias básicas, y entendí que como era la base de todo, pues era que sí, lo que más me gustaba, era la puerta que me iba a permitir entenderlo todo. Yo soy una persona que tengo una virtud que a veces puede ser un defecto o viceversa, y es que no dejo pasar una cosa si no la entiendo, soy cabezón. Entonces, bueno, pues me hice muy amigo de las ciencias básicas y las disfrutaba mucho. Así que un poco empecé por ahí y luego ya cuando acabé la carrera hice un poquito de labor asistencial, repito, en la odontología, pero me dediqué rápidamente a la docencia y a la investigación. Y aquí sigo, así que... ¿Y usted a día de hoy diría que hay algo que no le guste de su trabajo? De mi trabajo no. De mi trabajo me gusta todo. Tengo la enorme suerte de que tengo un trabajo que me gusta. Y me gusta mucho la investigación y soy un ferviente amante de la docencia. La docencia, yo vengo de una familia de padre y madre profesores de secundaria. La docencia es algo que he vivido en mi casa desde pequeñito y sin yo saberlo, acabé la carrera y luego me di cuenta de que mi vocación era la vocación de docente. A mí, estar en clase con alumnos es mi hábitat natural, es un lugar en el que me siento cómodo y en el que doy gracias todos los días porque tengo un trabajo que me lo permite hacer. Así que puedo decir que tengo la enorme suerte de trabajar en algo que me encanta. Y bueno, hemos estado ojeando su currículum y hemos visto que, bueno, además de docente, usted es investigador. ¿Nos podría contar cómo se empezó a interesar en el mundo de la investigación y cómo empezó en ello? Pues sí, supongo que el mundo de la investigación es un mundo que a todos hay una época, que es cuando está aproximadamente en la mitad de la carrera, que te empieza a llamar poderosamente la atención, porque de repente estudias cosas y empiezas a ser consciente, quizá cuando tú estás en bachillerato o en cursos anteriores no eres tan consciente de esto, pero hay un momento en tu vida de estudiante que te das cuenta que las cosas que estudias las ha investigado y las ha descubierto o las ha descrito gente un poquito antes que tú, y que por tanto tú puedes ser una persona que a lo mejor aporte algo nuevo a la sociedad o a ese campo de estudio concreto, en este caso la medicina,
Y eso es muy atractivo para un estudiante. Eso es una motivación primaria. Luego, por otra parte, cuando te quieres dedicar al mundo de la docencia, como bien sabéis, es necesario investigar. O sea, hay un momento en el que te guste o no te guste, tienes que hacerlo. En mi caso, concretamente, existía esa motivación de que tú ves que tu trabajo puede ser humilde, es humilde, en mi caso siempre ha sido así, pero siendo humilde puedes sumar pequeños granos de arena, porque al final cuando tú ves un tratado de medicina, eso no es más que un compendio de granos de arena que ha descubierto o ha descrito mucha gente, ¿no? Entonces cuando tú atomizas toda una disciplina hasta ese punto, lo ves asequible, ¿ves? O sea, tú como estudiante no te ves como un potencial receptor de información o consumidor o sujeto que aprende, sino que potencialmente te ves como un sujeto que puede aportar nueva información, ¿no? Entonces, al final no hay trabajos pequeños. Un estudiante de grado puede describir algo nuevo, está totalmente a la mano, solamente se tiene que dar cuenta y tiene que estar en la motivación. Y si tú puedes aportar algo que antes no existía, lo que en investigación llamamos un trabajo original, yo creo que puede ser la motivación más grande que puede tener cualquier profesional y me imagino que cualquier estudiante. Entonces, eso era un poco lo que rondaba en mi cabeza en mi tercero, cuarto y quinto de carrera. ¿Cómo empecé? Pues yo creo que como más o menos empezamos un poco todos, con becas de iniciación, que luego se convierten en becas de colaboración, que luego se convierten en máster con líneas de investigación y finalmente pues un doctorado y la carrera sigue y sigue y sigue. Pero bueno, todo nace al final de una motivación inicial. Bueno, ya que has sacado el tema de los estudiantes, diría que es difícil el tema de iniciarse en la investigación sin haber hecho nada previo. No es difícil, pero puede parecer difícil. El mundo de la investigación... Existen muchos tipos de investigación, lo que pasa es que cuando pensamos en investigación generalmente pensamos rápidamente en un tipo concreto de investigación, ¿no? En mi caso concreto, en el área que más trabajo, pues visualizo pues, una persona trabajando en un laboratorio haciendo tejidos artificiales y demás, pero hacer un buen trabajo de una revisión es investigar y lo único que necesita a nivel de medios es un ordenador y una conexión a internet que tenemos todos. Entonces, lo primero es que hay que entender que investigación son muchas cosas y que se puede aportar un valor nuevo de muchas maneras, a veces de manera muy sencilla. Eso es lo primero. Es lo primero que hay que transmitir para hacer a la gente ver que investigar es hacer un TFG. O sea, por obligatoriedad, de forma obligada, todos los estudiantes de grado tienen que hacer un trabajo de investigación. Lo que pasa es que hay que darle el valor de que eso es un trabajo de investigación. O sea, muchas veces algunos alumnos enfocan el trabajo fin de grado o el trabajo fin de máster como una asignatura más, como algo que tengo que aprobar. Si tú lo visualizas como un trabajo de investigación, probablemente tu motivación va a ser completamente diferente y lo vas a tomar de una manera diferente y le va a dar una impronta de muchísimo más valor científico. Entonces, es sencillo hasta el punto de que lo haces sin darte cuenta. Tu trabajo fin de grado o el trabajo fin de grado de cualquier alumno será un trabajo de investigación que no desmerece a ningún otro, por supuesto. La diferencia que hay entre un trabajo de investigación, un trabajo fin de grado y un trabajo de investigación potencial ganador del premio Nobel, por ponernos, digamos, un poco en el otro extremo del espectro, son los años. Muchísimos años y grupos multidisciplinares. Es decir, muchos más recursos. Pero la filosofía es la misma. La filosofía es coger un problema, emitir una hipótesis, ver cuál es la potencial solución y hacer una metodología para ver si puedes confirmar la hipótesis o no. Eso es la investigación. Desde el punto de vista más, eso es el punto de vista más filosófico. Desde el punto de vista más material, iniciarse en la investigación es fácil o es difícil. Como hoy día la investigación funciona por equipo, si tú sabes dar con el equipo apropiado, es muy sencillo. Si no sabes dar con el equipo apropiado, es muy difícil. O sea, la investigación ya no se hace una persona sola. La investigación, digamos, un poco más experimental. Sí. Entonces, es tan sencillo como ser capaz de arrimarte, de colaborar con las personas que ya están trabajando sobre un tema. Con las personas, porque al final tú llegas a un sitio y siempre funciona igual. Tú llegas a un sitio donde tú no sabes nada cuando eres nuevo,
Pero aunque no sepas nada, tienes 2 manos y un cerebro. Y eso es un recurso súper valioso. Se te puede enseñar y con tu cerebro y tus 2 manos empiezas a sumar trabajo. Y tú empiezas a conseguir una serie de inputs de aprendizaje. O sea, tú brindas tu ATP, tus manos y tu cerebro y empiezas a recibir conocimiento e información. Y así es como uno se hace investigador. Así es como al menos yo me hice investigador. Muy bien. Y cambiando así un poquillo de tema, ¿qué opina usted sobre la investigación en España? La investigación en España, pues no conozco toda la investigación en España, ni mucho menos, pero me imagino que la respuesta está cerca de el resto de cosas. Si cambia la palabra investigación por cualquier otro campo, creo que la respuesta es la misma. Creo que en general no nos valoramos lo suficiente. Cuando hablamos de la investigación en España, rápidamente un pensamiento recurrente puede ser pensar, pues no sé, que en Estados Unidos o en Francia o en Inglaterra se investiga mejor que aquí. No tiene por qué. Te digo, es un poco un prejuicio que yo, por ejemplo, puedo tener, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la investigación? Pues depende. Hay grupos de investigación súper buenos, donde se hace muy buena investigación. Entonces, pasa como en todo. Probablemente los núcleos de muy buena investigación, los núcleos muy productivos, no solo hablo de núcleos muy productivos, sino de núcleos que producen cosas que son útiles. Porque en la investigación está quien produce mucha investigación y hay quien investiga, pero las cosas que producen no son útiles, al menos al futuro cercano, ¿no? Sí. Entonces, probablemente sí. Por ejemplo, en nuestra universidad, en la Universidad de Granada, se hace muy buena investigación aquí, en el campo de la medicina. Pero es que resulta que la Universidad de Granada es uno de los centros punteros del mundo en las ciencias de la computación. O sea, es que hay muy pocos sitios en el mundo donde se haga mejor informática, un campo del que yo no tengo ni idea, que en la Universidad de Granada. Lo que nos queda muchas veces un poco es creérnoslo, ¿no? Porque seguramente en un sitio o en otro te vas enfrente y se haga mejor o peor investigación que aquí, ¿no? Luego habrá muchas circunstancias, pero probablemente hagamos mucha mejor investigación de la que nosotros somos conscientes y por supuesto tenemos muchísimo que mejorar. Por supuesto, tenemos muchísimo que mejorar porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que con las nuevas tecnologías de la comunicación es que ya hoy día los trabajos punteros no son de un país, los trabajos punteros son colaboraciones internacionales. Entonces, casi que hablas de países buenos, lo que hay que hablar es de investigadores buenos o grupos de investigación buenos. Porque muchas veces los grupos de investigación buenos, pues tienes a un turco con un pakistaní, con un chino, un español y un francés, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Igual que la investigación no se hace un investigador solo, tampoco la buena investigación tampoco la hace un solo país. Y bueno, obviamente los resultados de estas investigaciones pues tienen que publicarse en forma de artículos, en libros, en fin, como sea. Pero generalmente se hacen en revistas que generalmente llamamos revistas científicas. ¿Encontrarías tú alguna diferencia entre una revista común y una revista científica, como la llamamos? Evidentemente. Hay una diferencia y es que la revista científica publica documentos científicos y una revista normal, pues por ejemplo el Hola, pues no publica, es una revista, es una publicación periódica. Eso. O por ejemplo El Mundo o El País, bueno, pues son periódicos, son publicaciones periódicas, pero no son revistas científicas. Yo explico siempre a mis alumnos que un documento científico es un documento que tiene que tener una serie de cosas, pero para mí un documento científico tiene que tener, primero, la revista científica, la diferencia es que publica documentos científicos, ¿vale? No publica artículos de opinión, no publica una entrevista como esta, ¿no? Y ahora, ¿qué es un documento científico? Pues un documento científico para mí es un documento que tiene que cumplir una serie de características, pero hay 3 características que no pueden faltar. Desde un punto de vista técnico, la ciencia tiene que ser reproducible. Por tanto, un documento científico tiene que tener un apartado que se llama metodología, es decir, una manera en la que el investigador explicita cómo ha hecho el experimento para que yo lo pueda replicar. Es decir, si yo digo he descubierto la cura del cáncer, ese documento, y lo escribo en un documento con las mejores fotos del mundo y las mejores PCR del mundo, si yo no digo cómo he hecho el experimento para que tú lo puedas replicar, no es reproducible y por mucha cura del cáncer eso no es científico. ¿Vale? Entonces, eso explica que todos los documentos científicos tengan una metodología. En segundo lugar, la ciencia, además de ser reproducible, tiene que ser discutible.
Es decir, no vale decir, esto es así porque lo digo yo. Esto es así porque he revisado la literatura, he visto que fulano lo hizo de esta manera y le salió esto, he visto que fulano lo hizo de otra manera y no le salió y fue porque no hizo esto. Por eso todos los documentos científicos tienen un apartado que se llama discusión, ¿vale? Y en tercer lugar, la ciencia tiene que estar basada en la evidencia previa. Entonces, por eso todos los documentos tienen una bibliografía. Todos los documentos científicos tienen citas para que tú puedas rastrear y decir, esta información no me la he inventado yo, esta información la investigó tal señor o tal señora que lo escribió en este documento. Entonces, ¿qué es lo que convierte un documento en un documento científico? La metodología, la discusión y la bibliografía, entre otras muchas cosas. Y eso es el factor común que tienen todos los documentos, sean artículos originales, revisiones, casos clínicos, etcétera, etcétera, que se publican en las revistas científicas. Si te fijas, lo que hacen es cumplir el método científico. Basarte en la evidencia previa, en las observaciones de otras personas, hacer un método, tomar unos datos para analizarlo y discutirlo. Además de las revistas científicas de rigor, sabemos que existen las llamadas Predatory Journals. ¿Nos podrías hablar un poquillo de ellas? ¿Qué son y cómo podríamos identificarlas si no las encontramos alguna vez? También muy importante. Vale. Sí, el tema de las revistas predatorias. Las revistas predatorias o Predatory Journals son, para entendernos, son revistas que en algunos de los aspectos técnicos de cómo funciona una revista funcionan de forma fraudulenta. Hay que entender primero por qué viene esto. Esto viene por un contexto que a lo mejor muchas veces no somos de todo conscientes. Los que nos dedicamos a la investigación sí que somos muy conscientes. Y es que para progresar en todo este mundo existe una presión muy alta por publicar. Hay un lema por ahí muy famoso que es el de Publish or Perish, publica o perece, que hace un poco mención a que en este mundo si no publica no puedes avanzar, ¿no? Yo cuando empezaba, la primera persona con la que yo empecé a trabajar en investigación, cuando estaba acabando mi carrera, todavía no era graduado, me lo explicó de otra manera. Me dijo, dice, la investigación es un coche y los artículos son la gasolina. Un coche sin gasolina no funciona, ¿no? Entonces, si tú te pones en un contexto en el que la gente quiere publicar mucho porque para avanzar como docente o como investigador necesitas sobre todo publicar, y cuando hablo de publicar me refiero no a publicar calidad, sino a publicar cantidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú, al generar mucha demanda, lo que genera es que alguien ofrezca, ¿no? Por la ley de la oferta y la demanda. Y las revistas predatorias lo que hacen es tratar de forma fraudulenta de cubrir esa demanda ofreciendo. Es decir, son revistas, imagínate que tú eres una revista científica que tú dices, bueno, yo sé que aquí toda la gente quiere publicar mucho, yo te lo publico. Yo te lo publico y no voy a ver la calidad, no me voy a centrar. Y lo que voy a hacer es cobrarte 3.000 euros. ¿Por qué? Porque tú lo necesitas, los 3.000 euros me los vas a dar y yo te publico. Con lo cual yo tengo revista, tú tienes tu artículo y aparte te has lucrado. El lucro da igual, el lucro sacado de la ecuación porque todas las revistas se lucran de una manera o de otra. El tema es que si, por ejemplo, todas las revistas tienen un peer review, todas las revistas tienen una revisión por pares, un filtro donde una serie de expertos que saben más que tú, que son más expertos que tú en ese tema, evalúan tu trabajo y lo filtran y pueden decir, no, este trabajo no es apto para publicación, no es buena investigación, la metodología no es correcta, los resultados del análisis no es correcto, o para que sea correcto tienes que hacer tal o tal cosa. Si tú ese filtro te pasa, estás metiendo documentos científicos que no tienen los estándares de calidad necesarios, ¿vale? Y eso, en definitiva, son las revistas predatorias. Con lo cual, a más presión haya en el sistema, más revistas predatorias ahora, porque además son un negocio muy rentable. Las revistas son un negocio muy rentable y en cuanto tú en el sistema dices a la gente, tienes que publicar mucho, ¿pero de qué? No, me da igual, pero mucho. Pues entonces hay una empresa o un empresario que dice, pues en vez de montar una startup, pues voy a montar una revista científica. Entonces yo cojo tus documentos y los publico. No les voy a prestar mucha atención y aquí hacemos un negocio, ¿vale? Entonces, más o menos existen unos estándares, uno de los cuales se llama COPE. COPE creo que son las siglas de Committee of Publishing Ethics. Existen unas normas o comité de ética en publicaciones, ¿no? Que más o menos siguen todas las revistas y más o menos es como el estándar. Ese es uno de ellos, este que te digo de COPE. Existen otros, pero este es uno de los más importantes, de cómo tiene que funcionar una revista. Es como un consenso de todas las revistas para hacerlo bien.
¿vale? Y entonces hay revistas que realmente no sirven eso. Eso en cuanto a la primera pregunta, que me he extendido un poco. ¿Se pueden identificar revistas predatorias? Claro, claro que sí. Primero, pues como se pueden... Funciona muy parecido al resto de timos. O sea, de vez en cuando te llega un correo electrónico que dice... me parece muy interesante el trabajo que está haciendo sobre tal cosa. Métase en este enlace y lo publica con nosotros. Es decir, es una persona que te está ofreciendo... Normalmente el flujo de información es que el autor del trabajo manda el artículo a la revista que él cree que es conveniente. Cuando la revista viene a buscarte a ti, pueden ser dos cosas. O eres un hiperexperto mundial en el tema y la revista te está pidiendo que tú aportes, y si está empezando en el tema probablemente no sea un hiperexperto en el tema, probablemente sea una revista predatoria. Existe un lugar en internet que además es de libre acceso que se llama la lista Bill. La lista Bill recoge todas las revistas que están confirmadas que hay evidencia de que son predatorias. Entonces, muchas veces cuando te llega, ¿quieres publicar un artículo en el Journal of ta? Pues entonces tú te metes en la lista Bill y si tú ves que esa revista está ahí, pues tú dices, vale, ya hay evidencia, hay como una denuncia de que esta revista no funciona como tiene que funcionar, ¿vale? Entonces, así las puedes identificar. ¿Es bueno publicar en revistas predatorias? No, es muy malo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si tú estás publicando tu trabajo en un lugar fraudulento, de alguna manera lo estás invalidando. Mañana esa revista puede echar el cierre o simplemente se puede decir, mira, todos los trabajos que hay en esta revista los tenemos que echar abajo porque no sabemos si ha cumplido los estándares de calidad. Entonces, es una cosa que tenemos que evitar mucho y que a nada que funcione un poco, como está la lista Bill, esta que te digo, son muy fáciles de identificar, ¿vale? Bueno, no olvidemos que obviamente las revistas necesitan una sustentación económica. ¿Diría usted que esto puede afectar a la calidad de las publicaciones que se presenten en ellas? Pues supongo que, como muchas respuestas que no nos gustan, la respuesta es que sí y que no. Sí, en el sentido de que casi para todo en esta vida hace falta dinero. Por poco que sea, hace falta dinero. Pero a mí, como me gusta ser optimista y siempre me gusta tener como un campo muy amplio de visión, te diría una respuesta parecida a cuando me has preguntado sobre si es difícil empezar en investigación. Con poco dinero se pueden hacer muchas cosas y además en el mundo actual que vivimos de las redes sociales, de que todo funciona muy bien en digital, porque por ejemplo uno de los gastos que tiene una revista normalmente es que hasta hace poco tiempo las revistas se editaban en papel e imprimir tiene un coste. Entonces el coste de imprenta, pues evidentemente si tú quieres sacar una tirada de 100 revistas, pues necesitas más dinero que si quieres una tirada de 50 revistas y si quieres una tirada de 1000 revistas, pues más dinero. Pero en cuanto tú, por ejemplo, digitalizas todas las revistas y las pones accesibles, el coste de imprenta ya no existe. Quiero decir, con la digitalización hay muchos costes que te estás ahorrando. Claro, necesitas pues, un servidor, necesitas otro sitio donde tú poder almacenarlo. La realidad es que, por ejemplo, hoy día las revistas, el dinero que cobran, generalmente no se cubren los gastos de revisión porque a los revisores no se les paga. Generalmente las tiradas en papel siguen existiendo pero son muy cortas y generalmente pues sirven precisamente para mantener plataformas y demás. Ahora, una revista que no tenga un espectro tan amplio como querer llegar fácilmente a toda la población, pues en verdad no necesita tanto ingresos. ¿Qué es lo que necesita? Necesita un equipo de personas. Más que, o sea, yo creo que los recursos más importantes que tiene una revista no son tanto los recursos económicos, sino los recursos humanos. Los recursos humanos, porque imagina que cada revista necesita un conjunto de revisores que sean especialistas en áreas concretas. Entonces, por ejemplo, en una revista como Archivo de Medicina Universitaria, donde te puede llegar lo mismo un trabajo que tiene que ver lo mismo sobre neumología que sobre cardiología, que sobre medicina preventiva o sobre histología, pues el trabajo de histología se lo tienes que dar a expertos en histología y el trabajo de neumología en expertos en neumología. Es decir, necesita un capital social muy grande, muy grande. Entonces, eso las revistas, digamos un poco que llamamos de impacto, lo tienen muy sencillo. ¿Por qué? Porque para los investigadores es un prestigio o es un mérito científico que una revista, por ejemplo Nature, nos llame para revisar un trabajo.
una revista que está empezando tiene que pedir el favor. Pero yo creo que ahí es donde está ahí el cuello de botella. O sea, el cuello de botella es que al final, entre 3 amigos, pueden montar una revista económicamente y echarla a andar. Ahora, entre 3 amigos no pueden hacer un filtro de peer review para muchos artículos de muchas áreas diferentes. Entonces yo creo que más que el sustento económico, que por supuesto está ahí, el sustento es más bien humano y científico. Pasando a otra cosa, ¿hay algún proyecto en el que hayas participado y te haya marcado personalmente? Bueno, pues es buena pregunta. Yo creo que cada proyecto de alguna manera te marca un poco. ¿Por qué? Porque los proyectos no son más que preguntas. O sea, un proyecto en definitiva es la manera en la que empieza un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación empieza con una pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de mi trabajo actual. Un proyecto, por ejemplo, puede servir para hacer un tejido artificial. Un tejido artificial, por ejemplo, yo he participado recientemente en proyectos de investigación para hacer mucosa oral artificial. Como dije anteriormente, pues yo soy de formación odontológica y aunque he participado también en el desarrollo de otros tejidos como la córnea o la piel, pues fundamentalmente me he dedicado y me dedico al desarrollo de la mucosa oral. Y cuando tú empiezas un proyecto de la mucosa oral, el problema es que haces ese proyecto porque la mucosa oral artificial no existe. Y si existe es precaria, es decir, hace falta investigar, ¿no? Entonces, imagínate si eso te marca. Imagínate si eso te marca a nivel personal, porque tú estás siendo partícipe de un grupo de investigación que va a enfrentar un problema y aunque tenga una meta, digamos, un poco pequeñita, pequeñita podemos decir andar 3 centímetros en el desarrollo de la mucosa oral artificial, si esos 3 centímetros no los andas tú y tu equipo, no lo anda nadie. O sea, eso te marca porque tú dices, es lo que te he dicho al principio, estás poniendo piedrecitas en la frontera del conocimiento. Si el conocimiento llega hasta aquí y tú pones una piedra aquí, pues ahora la frontera del conocimiento está aquí, ¿no? Entonces, eso es común a todos los proyectos de investigación y te marca en todos, porque al final tú estás siendo partícipe de algo concreto, ¿no? Y muchas veces pues ves que a lo mejor hay otros investigadores que se basan en tu trabajo, que es la prueba irrefutable de que tu trabajo está sirviéndole a otros para que otros sigan caminando, ¿no? Entonces, pues te puedo decir que en el camino de la mucosa oral artificial es donde, por ejemplo, existen ciertas patologías, como por ejemplo personas que nacen con fisura palatina, que les falta un trozo de paladar, o personas que, por ejemplo, por un tratamiento de un carcinoma, pues hay que resecarle tejidos duros y tejidos blandos de la cavidad oral. Pues esa gente hoy día no tiene una respuesta clínica o un tratamiento clínico satisfactorio. Y yo trabajo en un laboratorio donde hay muchísima gente, no soy más que uno más de los que hay ahí, que estamos tratando de que esa gente algún día pueda tener un tratamiento más satisfactorio. Entonces fíjate pues cómo se llena un poco el orgullo de un investigador. Otro de los proyectos en los que yo también me ha marcado mucho, precisamente porque es un proyecto en el que no mucha gente suele acceder, es ser capaz de participar activamente en cómo se gesta una revista científica. Yo concretamente desde el año 2017, que no sé si son ya pues cerca de 6 o 7 años, soy editor de la revista Actualidad Médica. Los primeros años he sido editor adjunto, ahora pues desde hace también unos años soy editor jefe de la misma y tengo un equipo de editores y vamos, todos funcionamos como un organismo en realidad, o sea que todos hacemos prácticamente lo mismo, pero esto me ha marcado también porque me da una nueva visión, porque una es la visión del investigador de cómo haces un artículo científico, pero luego está también de cómo maneja un artículo científico, es decir, de cuáles son los criterios que tú tienes que tener para decirle a una persona o a otra que su trabajo se puede considerar científico y por tanto apto para ser publicado o no. Entonces, eso requiere una serie de habilidades y de conocimientos especiales que están al alcance de todo el mundo, que se pueden aprender y a mí personalmente me ha marcado porque me da una nueva dimensión, ¿no? O sea, yo si no fuera editor de la revista Actualidad Médica, pues mi visión quedaría en producir un artículo científico, producir conocimiento, pero no cómo gestionar ese conocimiento para difundirlo, para publicarlo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos un poco que son dos facetas que yo llevo un poco de forma paralela.
Bueno, ya aprovechando que ha mencionado la revista de actualidad médica, ¿qué nos puede usted decir sobre ella? ¿Nos podría resumir un poquillo su objetivo? Bueno, la revista Actualidad Médica es, sin que mucha gente lo sepa por desgracia, voy a aprovechar el micrófono para decirlo, la revista Actualidad Médica es una joya de la corona. Y hay que tenerla como una joya de la corona. La revista Actualidad Médica es la revista oficial de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental, que tiene sede aquí en Granada, es de varias provincias de Andalucía Oriental, y tiene aquí sede en Granada, y tiene una revista que se llama Actualidad Médica, y además hoy día esa revista no es solo la revista de la RAMAO, de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, es la revista de todos los colegios de médicos de Andalucía, o sea, del colegio de médicos desde Huelva hasta Almería, todos los que hay en medio, todos, su revista oficial es Actualidad Médica. Actualidad Médica es una revista que se empieza a editar en el año 1911. Estamos hablando de hace más de un siglo. Y además es, de todas las revistas que hay en activo ahora mismo en España, la tercera revista más anciana, ¿vale? Además, es una revista que está muy vinculada a la Facultad de Medicina, de esta Facultad de Medicina a la que nos encontramos. Por tanto, para nosotros, pues, tiene que ser un orgullo, al igual que un orgullo que esta sea la facultad donde estudió, por ejemplo, don Mariano López Mateos, que introdujo la teoría celular. La teoría celular en España se introduce por la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y por uno de sus profesores, que fue el profesor Mariano López Mateos. Muchas veces tenemos que ser conocedores del patrimonio que tenemos, entre otras cosas, para que se mantenga la motivación, para que nosotros sepamos que en la Universidad de Granada pasan cosas, han pasado cosas y han pasado cosas muy grandes, ¿no? Entonces, la revista Actualidad Médica es una revista que sigue desde el año 1911, salvo un par de periodos muy cortos que se interrumpió su publicación, ha seguido publicando. Imaginad que estamos hablando de una revista en la que no hemos podido rastrear todavía en los primeros números, pero seguramente en esa revista ha publicado Cajal, por ejemplo. Y muchísimos investigadores de los que hoy estudiamos en nuestra aula han publicado en Actualidad Médica a lo largo de 100 años. Y es una revista que sigue estando accesible. Ojo, no para investigadores y alumnos. Yo siempre le digo a los alumnos que Actualidad Médica, a pesar de todo ese peso histórico que tiene, es una revista estupendísima para iniciarse en la investigación, y muchos alumnos y muchos estudiantes de medicina y de otros grados de ciencias de la salud publican sus primeros trabajos en la revista Actualidad Médica. Yo, por desgracia, no pude publicar mi primer trabajo hoy porque no la conocía, si no, sin duda lo hubiera hecho. Y luego, ¿cuál es el perfil de la revista? Pues es muy sencillo: todas las ciencias de la salud. Se llama Actualidad Médica porque cubre todas las ciencias de la salud. Se puede publicar desde algo de pues cualquier especialidad médico-quirúrgica, y de hecho hay muchos clínicos que publican, por ejemplo, series de casos. Se han publicado muchos trabajos sobre COVID durante la pandemia, pero además también se puede publicar trabajos sobre biología molecular, sobre genética, siempre que estén destinados al estudio de alguna enfermedad o de alguna patología, con lo cual tiene un perfil muy muy abierto, y además tiene una ventaja muy importante de cara también a todos y fundamentalmente a los estudiantes, y es que se publica en español, con lo cual muchas veces en un mundo en el que estamos muy muy habituados a escribir en inglés, bueno, pues hay también que animar a la gente a que no nos podemos olvidar de, si uno de los objetivos principales de la ciencia es difundir la ciencia, pues si nosotros, enlazando con una pregunta que anteriormente me había hecho, si nosotros queremos ensalzar la investigación en España, una de las mejores formas que tenemos de hacerlo es escribir en castellano, escribir en español, en revistas que escriban en español, que por supuesto las revistas que escriben en inglés son las más numerosas, son las mayoritarias, etcétera, etcétera, pero nosotros tenemos que hacer un poquito de apología de nuestro idioma, y que la mejor manera de hacer ver que la ciencia en España funciona bien es que haya ciencia en español. Bueno, nos ha hablado un poquito sobre los proyectos en los que hayas participado, pero además de ellos, ¿hay alguno en el que todavía no te hayas involucrado pero te gustaría estar? Bueno, pues supongo que estamos asistiendo a un momento de la historia del ser humano que todos estamos viendo venir un poco, que la nueva tecnología nos puede ayudar a todos. Y en el campo de la ingeniería tisular, al igual que en muchísimos campos de las ciencias biomédicas, probablemente la inteligencia artificial
pueda ser una enorme herramienta. No digo desde el punto de vista de la docencia, me estoy refiriendo a los proyectos de investigación. De hecho, como he dicho anteriormente, tenemos aquí en Granada, en nuestra ciudad, una cuna de informáticos y de especialistas en inteligencia artificial, que es que no hay que irse a Wisconsin, ni hay que irse a Niza. Estamos aquí en Granada. Aquí en Granada, por ejemplo, ya se han desarrollado inteligencias artificiales que son capaces de detectar el cáncer de próstata. Y con el tiempo, como funcionan estas cosas, probablemente la inteligencia artificial sea más rápida y se despiste menos que un oncólogo. Un oncólogo, el cerebro humano es el cerebro humano, y la inteligencia artificial está lejos de superar esto. Pero un oncólogo puede tener un mal día, o puede tener un despiste, o puede ir rápido. Una inteligencia artificial no. Y además lo hace de manera automática, de manera mucho más rápida. Entonces, imagina, pues por ejemplo, proyectos de investigación que nos ayuden a diseñar mejores tejidos artificiales con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esas son cosas que todavía no hemos metido mano, sinceramente, pues porque no sabemos cómo hacerlo. Pero para nosotros empieza a ser un reto usar esas nuevas tecnologías que tenemos para, en definitiva, en nuestro departamento y nuestro grupo de investigación lo que queremos hacer es los mejores tejidos artificiales. Los mejores tejidos artificiales son los tejidos biomiméticos, es decir, el mejor tejido artificial es un tejido que sea indistinguible del nativo, ¿no? La mejor piel artificial es la que tú no puedas distinguir. Si haces un paralelismo con las máquinas, es como hacerle a un tejido un test de Turing. Si tú haces una inteligencia artificial que no sepa diferenciar, en lugar de entre un hombre y una máquina, entre un tejido nativo y un tejido artificial, pues estaría haciendo el tejido artificial biomimético perfecto. Entonces, pues imagínate un poco una de las aplicaciones muy a largo plazo. Esto es soñar mucho, como dice el profesor Campos. No existe ninguna realidad que antes no haya sido soñada. Entonces, bueno, pues estos son los sueños de mi grupo de investigación en el día de hoy. Quién sabe si son la realidad del mañana. Aparte de ello, ¿qué dirías tú sobre la investigación actual que se podría mejorar? ¿O algo que no te guste, simplemente? Algo que no me guste, pues creo que a los investigadores lo que voy a decir es una utopía, ¿vale? Pero creo que a los investigadores, como a todo, a los médicos, para que la medicina funcione en los hospitales hay que dejarles que hagan su trabajo. Y a los investigadores, para que funcionen mejor, hay que dejarles que hagan su trabajo. Es decir, yo lo que cambiaría es investigar sin presión. O sea, o quizá presionar de otra manera. Yo creo que la investigación, lo que pasa es que esto no es aplicable a todos los campos, debe ser útil a la sociedad. Y nosotros tenemos que demostrarle a la sociedad que lo que nosotros hacemos es útil a la sociedad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, una persona que no se dedique a este campo o que no esté en la facultad, pues un investigador puede ser no más que una persona que está como un ratoncillo en un laboratorio mezclando líquidos de colores para echar el rato. Pero ahora puede decir el contribuyente, ¿y a mí eso para qué? ¿Vale? Pero si nosotros convencemos a la sociedad o operamos de manera que la sociedad sepa decir, no, estos señores están aquí trabajando, en el caso de esta facultad, para que si yo me pongo mañana malo, tenga mejores opciones de las que tengo hoy, pues entonces estaríamos haciendo bien el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces hoy día, si nos volvemos muy pragmáticos, pues lo que nos pide el sistema es publicar muchos artículos científicos. Yo se los digo siempre a todas las personas y en todos los foros en los que tengo oportunidad de decirlo, digo, es como cuando se le dice al estudiante, oye, que estáis aquí para hacer dos cosas, para probar y para aprender. Pero mucha gente, pues por desgracia, se centra en la parte de aprobar y se deja de aprender. Bueno, pues eso mismo, como no maduramos lo suficiente, le pasa a personas que tienen un poquito más de años. Y entonces, si somos pragmáticos, al final lo que hacemos es publicar muchos trabajos y perdemos la dimensión de para qué sirve eso. Muchas veces hay que convencer. Yo, por ejemplo, me encanta muchísimo la divulgación científica, precisamente porque creo que tiene ese valor. La divulgación científica no pretende hacer nueva investigación, pretende hacerla que tenga llegada, que sea receptiva a la sociedad general, para que lo sepa valorar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la mayoría de investigadores, pues, es por cómo está construido el sistema, la parte del sistema que yo mejoraría, no pueden dedicarse a eso, o no tienen motivación para dedicarse a eso. Dicho de otra manera, una persona pragmática te diría, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. A veces en la vida tenemos que hacer cosas que no sirven para nada,
porque a lo mejor sirven para las cosas que son realmente importantes, pero efectivamente eso a nivel curricular no te va a permitir ascender, y entonces, bueno, pues en la vida hay que ser un poquito pragmático, pero también hay que ser un poquito idealista, un poquito a veces, y hacer cosas de estas de perder el tiempo, de que no sirven para nada y demás. Entonces yo quizás me gustaría que los investigadores se valorara el trabajo de investigación que hacen, no cuánto de trabajo de investigación que hacen, sino lo que están haciendo, si es útil o no. ¿Esto sirve para algo? Pues si sirve para algo es buena investigación. Si sirve para que la sociedad mejore hoy o mañana, perfecto. Y no tiene sentido publicar trabajos para nada. Te voy a decir un dato que es totalmente irrelevante, porque además no sé si es muy fiable, pero leí hace poco de un economista que además es muy famoso, que escribe libros, no sé, igual lo conocéis, Nicolás Nassim Taleb, y decía un dato que era estremecedor, que decía que se calcula que aproximadamente la mitad de toda la información científica que hay publicada ya jamás va a ser leída, porque no le interesa a nadie. Son cosas que quizás son tan específicas o tan poco aplicables, al menos hoy día, con lo cual si la mitad de lo que estamos produciendo no lo va a leer nadie, eso sí que es pana. Eso es lo que hay que mejorar. Hay que mejorar que la ciencia tenga una utilidad, aunque sea a largo plazo. Y no publicar por publicar. Bueno, antes de pasar a la última parte de la entrevista, un miembro de nuestra audiencia, un alumno de la universidad, pues nos ha mandado una pregunta para usted. Buenas tardes, don Miguel Ángel. Espero que esté disfrutando de la entrevista de la tarde y simplemente quería hacerle una pregunta. Y es que uno de los momentos que más miedo da a la hora de enviar un artículo a una revista es enfrentarse como autor de correspondencia al editor de la revista. Así que es por ello que le pido, por favor, si podría compartir con nosotros 3 o 4 consejos que todo editor de correspondencia debe seguir para que no le rechacen el artículo simplemente con las 2 primeras líneas del mensaje. Muchas gracias y buena tarde. Querido Manu, además a Manu yo lo conozco mucho, tengo muy buen trato con él, es muy amiguete mío, y además es de esos amigos, yo lo considero un amigo, y por supuesto creo que sigue siendo alumno de esta facultad, que tiene esa inquietud especial, ¿no? Y que además comparte conmigo una extraña afición, que es la de ser o haber sido editor de una revista científica, ¿no? Hasta donde un poco pues nos permite la experiencia, y entonces él conoce muy bien ya el proceso editorial, y efectivamente, bueno, pues una de las cosas que dan más susto es cuando tú tienes que enviar un artículo a una revista y entonces lo recibe el editor, ¿no? Entonces él se está refiriendo a cuando el autor de correspondencia es de todos los autores el que se encarga un poco de mandar el artículo a la revista, y el editor es la persona que lo recibe. Claro, el editor es una persona que generalmente, cuando estamos hablando de revistas de impacto que tienen mucha demanda, pues recibe tu artículo, pero recibe 75.000 artículos. Y entonces tienes que hacer un filtro rápido. Entonces, me he hecho como 2 preguntas, como cómo hay que escribir y como cómo hay que referirse. Bueno, a la manera de referirse al editor hay que tranquilizarse un poco. ¿Por qué? Porque hoy día ya todo se hace a través de plataformas, es decir, el contacto es muy muy frío, y ni siquiera te manda un correo electrónico con el editor. Tú lo que haces es que a través de una plataforma cargas una serie de archivos con una serie de cosas que te van pidiendo, rellenas como unos formularios que son un poco largos, a veces no entendemos ni bien para qué se usan, pero bueno, al final lo rellenas y ya está. Y entonces el editor recibe todo, y entonces tú es verdad que cuando manda el artículo a la revista, todo, y yo incluso todavía, pues lo primero que hace antes de darle al botón es hacer así, ¿no? Y te consagra un poquillo y dices que el editor tenga bien ver esto con buenos ojos. Entonces existe, aparte de toda la documentación del artículo científico, existe una cartita que se le manda al editor. Entonces esa carta, yo no sé bien cómo se traduce al castellano, pero en inglés se suele llamar cover letter, ¿no? Es como una carta de presentación, podríamos traducirlo como una carta de presentación. Es decir, a la vez que tú mandas el artículo al editor, tú le mandas al editor una carta dirigida a él, donde tú le explicas a él de qué va tu artículo, pero no le explicas de qué va tu artículo de la P me ha salido significativa. No. Tú le explicas, es mucho menos que un abstract, pero mucho más importante que un abstract. Tú le explicas cuál es la relevancia clínica de tu trabajo.
Y ahí es donde lo puedes convencer. Porque el editor al final, que es la persona que recibe tu trabajo, el flujo editorial es el siguiente. Tú le mandas el trabajo al editor y el editor hace un filtro muy sencillo. De decir, este artículo es relevante. Relevante significa, cabe en mi revista, puede ser interesante, va a ser un trabajo citado por el resto de la comunidad o al resto de la comunidad le va a dar igual. ¿Vale? Y cuando el editor dice que sí, el editor lo que hace es que elige a 2 expertos en ese tema, porque el editor, a lo mejor yo mando una revista y me lo cojo un editor que es un genetista. Y a lo mejor no tiene idea de histología, o tiene poca idea de histología o de ingeniería tisular, ¿no? Pero si yo convenzo al editor de que el trabajo que yo estoy mandando es relevante para la comunidad científica, el editor lo que hace es elegir 2 revisores, que estos sí son expertos. Elige 2 revisores que se llaman revisores externos y que si son ciegos yo no sé quiénes son, y ellos tampoco saben quién soy yo, ¿vale? Y entonces evalúan de forma independiente mi trabajo y le mandan un informe al editor. Y el editor, de nuevo, es el que emite un veredicto. Porque si está el revisor A, que dice, este trabajo es magnífico, y el revisor B dice, bueno, el trabajo está bien, pero le falta tal y tal cosita. Pues entonces el editor junta las 2 cosas y dice a los autores, oye, que el revisor A me ha dicho esto, pero que el B me ha dicho tal. Si me cambian las cositas que me ha dicho el revisor B, lo aceptamos o se lo vuelvo a enviar. Entonces al final lo que me quiero referir es que el editor no es una persona que vaya a filtrar tu trabajo desde un punto de vista técnico, para eso están los revisores. El editor hace una cosa que es mucho más abstracta y mucho más subjetiva, que es valorar si tu trabajo es interesante. Y entonces para eso está el archivito de la carta de presentación. El editor, yo como editor de una revista, tú también eres editor ahora de una revista, ¿verdad? ¿Tú eres editor de Amo? En realidad no, todavía no. Vale. Bueno, pues en el caso de Manu, que sí ha sido, no sé si sigue siendo editor de la revista, cuando le llega un artículo, él no puede valorarlos todos técnicamente, porque si no Manu tendría que dejar la carrera y yo tendría que dejar mi trabajo. Y además a mí me llegan trabajos de cardiología, de lo que no tengo ni idea, o me llegan trabajos de, no sé, de dermatología, de lo que tampoco tengo ni idea. Pero yo sí tengo que dar una luz verde o una luz roja. Entonces, lo que quiero decir es que yo no me puedo leer el trabajo porque no lo puedo entender. Si me leo un trabajo de cardiología y me empiezan a poner allí variables de la onda SQT, yo no sé si eso está bien escrito ni siquiera, ¿no? Pero lo que hago es leer la carta de presentación. Y entonces la carta de presentación, pues el autor me dice algo así como, mira, es que este trabajo lo que hemos hecho es, en ratones hemos hecho tal tipo de perrería y luego lo hemos tratado con esto y los resultados que hemos obtenido nos hacen pensar que este tipo de terapia podía ser útil para el tratamiento de tal patología cardíaca y que por tanto si continuamos la investigación en este sentido, entonces yo digamos un poco lo que veo es la línea de investigación y la aplicabilidad que tiene. ¿Cuál es el problema? Que la gran mayoría de la gente, sobre todo cuando empieza, no le prestan mucha atención a esto. Y luego aparte al editor lo tienes que convencer de que no que el artículo sea publicable, que es publicable en su revista. Entonces, por ejemplo, te pongo un caso concreto, en nuestro caso, si yo quiero enviar un artículo a una revista que se encarga de la investigación translacional, yo tengo que sacar a relucir el potencial translacional que tiene mi trabajo, porque si yo le empiezo a hablar a un editor de una revista de medicina translacional, de cómo la experimentación tiene que ser trasladada a la clínica, le hablo de proteínas y le hablo de células madre, dice, bueno, esto es trabajo de ciencias básicas. No, yo le tengo que decir, no, mira, este trabajo podía servir para trasladar esta terapia y que el día de mañana se pueda curar. Es decir, es un documento en el que hay que explicar la potencialidad y la relevancia que tiene tu trabajo y luego el ajuste a la revista. Es decir, tú tienes que convencer al editor de que ese artículo tiene que estar en su revista. Y ya está. El editor llega hasta ahí. A partir de ese momento serán los revisores los que digan, muy bien, pero este trabajo está mal, o está bien, o le falta esto para estar bien, ¿vale? Entonces la carta de presentación es una cosa que hay que cuidar muchísimo. Es uno de los grandes interrogantes porque en muchos sitios te enseñan a hacer casi todo en investigación, pero te enseñan a hacer pocas cartas de presentación y existe un vicio, que es coger la carta de presentación que mandaste un día a una revista, pues lo mandas a otra revista, o pega el astra. Esa es un poco la pregunta de por dónde va Manu. Un editor que vea una información muy muy técnica, pues va a decir, yo no entiendo de esto. Como no entiendo de esto y tengo 75.000 trabajos,
que pase el siguiente. Entonces, básicamente es una carta escrita con mucho mimo, muy corta, porque el editor se tiene que leer 75.000 cartas, nunca pasar de una página, nunca, jamás pasar de una página entre la presentación y el saludo, y ser muy divulgativo y muy ajustado a la revista donde lo quieres mandar. Si va a mandar el mismo trabajo a 3 revistas diferentes, son 3 cartas diferentes, porque son 3 revistas diferentes. ¿Vale? Muy bien, pues esperamos que Manu haya quedado satisfecho con la respuesta. Ya como última pregunta y para terminar, nos gustaría saber algún consejo que te hubiera gustado que te hubieran dado a ti cuando eras estudiante. Vale, pues yo creo que el mejor consejo que me hubiera gustado que me dieran y que no me dieron y que luego he descubierto por mi cuenta es que hay que quitarse muchos complejos y hay que quitarse muchos miedos. La universidad es un ambiente excelente, no para aprender medicina en este caso, es un ambiente excelente para formarse como persona, para volverte como persona no culta en medicina, culta en todas las ciencias y en todas las letras. La universidad es una cosa que debe impregnarte y debe pasar por ti y tú no tienes que tener miedo a que eso pase. Yo aprendí quizás demasiado tarde que me tenía que haber arrimado más a la gente que estaba por encima mía, que era la gente que me daba miedo a acercarme. Fundamentalmente profesores, gente que yo admiraba de mi carrera y de otras carreras, ¿no? Muchas veces cuando eres estudiante, pues tú piensas, es como preguntar en clase, decir, ya verá la tontería que voy a decir yo aquí a este hombre o a esta mujer y se va a reír de mí. La verdad es que la gente que es realmente digna de que le preste atención y alabanza, raramente se ríe, muy raramente se ríe de ti. Lo que va es a aprender, fundamentalmente. Entonces yo, el consejo que les doy a mis alumnos y a toda la gente que conozco y que no me dieron y que luego aprendí tarde, es que hay que mezclarse. En la universidad tienes que mezclarte, tienes que hablar con compañeros, con los que están por encima tuya en curso, con los que están por debajo tuya y con los profesores también. Y que no pasa absolutamente nada. Sueles descubrir que el trato suele ser bueno, cuando por supuesto te mueves con respeto, y que puedes duplicar, triplicar y quintuplicar todo el beneficio que tú le saques a todo eso. La contraparte es pasar por la universidad, aprobar una serie de 30 asignaturas y que luego cuando pases, pues solamente ha aprobado 30 asignaturas. Y en el campo de la investigación es fundamental. De hecho, no hacéis ninguna idea de la cantidad de cosas que vosotros como alumnos sabéis, nosotros no sabemos que las sabéis y por supuesto nosotros no las sabemos. Es decir, muchas veces nos hemos dado cuenta de trabajar con alumnos que han venido a decir una cosa y nos han dicho, pero yo puedo hacer esto. Y nosotros hemos quedado, pero eso se puede hacer. O sea, sobre todo lo referente a la tecnología. Es que muchas veces hay una falta de comunicación. Nosotros no sabemos cosas o habilidades que vosotros ya tenéis y que nos pueden ser útiles. Así es como se avanza. Entonces, respeto, educación y a partir de ahí no hay que tener miedo. Hay que hacer todo lo que dé el tiempo porque es una época excelente para eso. Bueno, pues muchas gracias. Y si no le importaría... los invitados que pasan por aquí, pues nos firman el último número de la revista de Amos, así que si no le importaría a usted firmárnosla también. Por supuesto. Este de aquí. Genial. Vale, estupendo, pues por supuesto será un honor. Estupendo. Y ya por último, pues dar las gracias al equipo de Amos como siempre y hasta la próxima. Adiós.